Hola, mi nombre es José, tengo a mi derecha a Edith, conocida como Soli, y a mi izquierda mi esposa Cintia, y detrás de cámaras tenemos a David Sibila. Les saludamos a todos los que nos están escuchando en este momento, en este tiempo. Somos del Ministerio Tiempo de Libertad y queremos tratar diversos temas a través de este programa y queremos ayudar a la edificación de cada santo en el pueblo de Dios. Bueno, hoy el primer tema que vamos a tratar es sobre la identidad en Cristo. Vamos a tratar sobre la posesión, lo que cada hijo de Dios le corresponde y tiene en Cristo. Y vamos a tratar para qué fuimos creados, cuál es la razón de nuestro existir, cuál es la razón de nuestra vida. Porque yo creo que la vida es mucho más que casarse, tener un hijo, tener un perro, plantar un árbol y escribir un libro. Si eso sería todo de la vida, en lo personal para mí sería algo frustrante. Ahí sí podría decir como el apóstol Pablo, no veo la hora de irme de esta tierra, porque si eso era todo, entonces, bueno, pero ese es mi pensamiento, ¿no? Pero la palabra nos va a revelar y enseñar a través de la carta a los Efesios cuál es nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Creo que cada creyente en su vida debe dedicar tiempo y horas a la lectura y al estudio de la carta a los Efesios. Es una carta muy profunda, es una carta muy precisa y demasiado clara en cuanto a quiénes somos en Cristo. Y vale recalcar lo que dije al último, demasiado clara en cuanto a lo que somos y lo que poseemos en Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando oramos, pedimos, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Y de verdad que Dios te tiene que bendecir, porque la carta a los Efesios dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo. Y está hablando en tiempo pasado. Pero sin embargo, cuando los santos oran, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, dame. Y la carta a los Efesios nos dice, momento, yo ya te bendije. Entonces los hijos, cuando oramos y pedimos bendición y nos levantamos de esa oración y no vemos, no sentimos bendición, nos frustramos porque estamos buscando algo que ya poseemos. La bendición que ya poseemos y que desconocemos. La bendición no es algo que se pueda sentir, no es algo que se pueda tocar. La bendición es alguien que nosotros tenemos y es Cristo en nosotros. Esa es nuestra bendición. Por eso somos benditos con toda bendición. Ahora cuando la palabra dice que Él nos bendijo en los lugares celestes, la traducción más correcta es nos bendijo comenzando desde los lugares celestes hacia lo natural. Esa es la traducción más correcta del original griego en la carta a los Efesios. Entonces cuando nosotros oramos, lo primero que deberíamos sacar es, Señor, bendíceme. ¿Por qué? Porque ya somos benditos. Otra cosa, por ejemplo, como hijos de Dios, tenemos que entender nuestra posesión, nuestra herencia. La carta a los Efesios nos enseña cuál es nuestra herencia. Y nuestra herencia es Cristo mismo. Él dice la palabra que nosotros estamos completos. Nada nos falta. Pero cuando oramos, parecería que todo nos falta. Porque, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, ayúdame. Y no oramos conforme a lo que la carta a los Efesios nos revela y nos enseña, que nosotros tenemos la bendición, que es toda la bendición en Cristo, que es Cristo mismo, y estamos completos en Cristo, por Cristo. El problema nuestro no es que nos falta algo, lo tenemos todo. Nuestro problema es que no lo entendemos y al no entenderlo no podemos manifestar. Me vino a la memoria, si te interrumpo. Cuando estudiamos en el colegio Ética Ciudadana, por ejemplo, estudiamos que uno de los derechos que tiene la persona es derecho a la identidad. Entonces, ¿por qué? Porque, tenés derecho a un nombre, derecho a un apellido, eso te va a posicionar dentro de la sociedad, vas a saber quién sos, hijo de quién sos, por ser hijo de fulano, qué es lo que te pertenece a vos como herencia.
Entonces, si eso en el mundo natural es así tan importante y las leyes lo exigen, ¿por qué no en lo espiritual? Que es lo que gobierna lo natural. Entonces, por eso es importante el tema que estamos hoy tratando, es importante el tema que estamos hablando de identidad, porque eso nos va a ayudar a saber qué es mío como herencia, qué tengo que pedir y qué no. O sea, ya no pedimos nada porque ya tenemos todo. Pero ¿por qué no usamos de esa herencia? Porque no conocemos. Es algo que está oculto para nosotros porque nadie nos notificó de que eso ya me pertenece a mí. A mí me parece también que el libro de Efesios, la carta, es algo muy importante que está totalmente claro, lo podés entender con leerlo y el Espíritu es el que te da la convicción de que así es. Porque te está dando puntos donde que vos ya estás sentado en los lugares celestes, que tenés poder, autoridad y que sos heredero. O sea, ya te hace parte de una familia, de ser hijo. Eso es muy importante lo que dice Cintia. Vamos paso por paso viendo la herencia. Así es verdad. Es muy importante saber dónde estamos cuando estamos en Cristo. ¿Dónde te encuentras? Por eso es importante entonces que nos ubiquemos, creo que lo mencioné anteriormente, el antes y el después de la cruz. Eso es fundamental para el Hijo de Dios. ¿Sí? Antes de la cruz estábamos al final de la fila, por decir así. Pero después de la cruz hemos sido posicionados. Nuevamente nos pusieron en el lugar original. Es tremendo poder entender que nosotros vivimos después de la cruz. ¿Por qué? Porque después de la cruz nosotros vivimos una realidad espiritual. Después de la cruz nosotros, aunque vivamos como carnales, muchos hijos de Dios, ya no somos carnales, somos seres espirituales. Por eso la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. La traducción exacta sería es una creación que antes jamás haya existido y es la raza más poderosa y dominante sobre toda la creación. Entonces nuestra realidad después de la cruz es totalmente espiritual. Por eso el libro de Efesios dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo comenzando desde los lugares celestes hacia abajo o hacia lo natural. Cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y que Él nos resucitó y nos dio vida juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestes, ese es el lugar donde estamos los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios no tenemos que esperar a morir para ir al cielo. Los hijos de Dios ya estamos en el cielo. El libro de Efesios es un cumplimiento de la palabra que el Señor le dice en Juan 14 a los discípulos, que era necesario que Él se vaya y que Él se iba a ir. ¿Para qué? Para hacer moradas, para que donde Él está, ellos también puedan estar. Es interesante porque nosotros pensamos que cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, Él fue a preparar moradas, casas, mansiones. Por eso por ahí hablamos los santos: sí, ¿cómo será mi mansión? ¿Cómo será la casa que el Señor me está haciendo? Bueno, no quiero desilusionarte, pero el Señor Jesucristo no es albañil, no es ingeniero, no es arquitecto, y Él no está haciendo casa. No está haciendo casa. Cuando Él dice me voy a preparar moradas, está hablando de Monet. La palabra morada es Monet, y Monet significa lugares de dominio, lugar de gobierno, lugar de autoridad. Y en Efesios dice: y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestes. Y los lugares celestes son el ámbito de dominio, de gobierno y de autoridad del Padre. Entonces podemos agregar que después de la cruz se habilitó ese tiempo. Es distinto hablar de tiempo y de tiempos, pero vamos a hablar en este término de tiempo. El tiempo en el que vivimos nosotros es de cielos abiertos. Entonces eso es lo que todo hijo de Dios tiene que tener como punto de partida. Vos dijiste hace rato, vivimos pidiendo y queriendo tener cosas materiales. Y muchos caminan sin saber que son dueños de todo, pero caminan como siendo dueños de nada. ¿Por qué eso? Porque no se les ha notificado de que ellos están sentados en los lugares celestes y que poseen todo. Sería así: los dueños de la tierra viven como mendigos en la tierra. No estoy hablando de solamente cuando hablamos de
dueño de la tierra, y mendigo no nos referimos solamente a lo material, a la riqueza, al dinero, ¿no? Cuando la palabra nos enseña que nosotros somos ricos en Cristo, incluye las riquezas materiales y todas las riquezas que le corresponden y pertenecen al Padre. Riquezas espirituales, riqueza familiar, riqueza matrimonial, riquezas financieras, emocionales, con todo tipo de bendición. O sea, ya no hay ninguna otra bendición que Él nos pueda dar, porque ya nos dio todas. Acá yo tengo lo que dice Juan 14, vamos a corroborar, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa del Padre, en el ambiente del Padre, hay muchos lugares de dominio y de poder para cada uno de ustedes. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese era el lugar de dominio. Y ahora dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesucristo, siendo Dios, podáis estar, era porque todavía no había muerto. El Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de hombre, condición de hombre, pero nunca perdió la posición y el lugar donde Él es. Por eso dice: para que donde yo estoy ahora, en tiempo presente, ustedes también puedan estar en tiempo futuro. ¿Cuándo? Después de la cruz. Por eso Efesios nos enseña que juntamente con Él nos hizo sentar. Y el juntamente es suncatizo, que es una palabra que significa igual que ¿quién? Que Jesucristo. O sea, mire, esto es tremendo, porque la palabra dice que nos hizo sentar donde Él está sentado, con el mismo nivel de jerarquía, de poder y de autoridad. Eso es tremendo, porque ¿qué es lo que más le frustra a todos los hijos de Dios? No tener poder. No tener poder, o no tener autoridad, o no tener fe. Y cuando oran, ¿qué hacen? No sentirse hijo. No sentirse hijo. Ahí se la falta de identidad. Hay gente que en el momento que hace malas cosas, deja de sentirse hijo. Se vuelve a poner en el final de la fila, cuando nadie lo va a sacar del lugar donde ya está, porque ese es un estado constante, es lo que tenemos que saber. El lugar de gobierno donde estamos, eso es un lugar constante. No es que hoy yo manifesté una obra de la carne, me sacan o me borran del libro de la vida, que es algo que persigue mucho y tortura mucho a los hijos de Dios, creyendo de que ya me sacaron, ya no califico, ya perdí puntos, y no es así. Estamos sentados, nos hicieron al mismo nivel y de allí no vamos a salir nunca más. Cuando hablando de que somos hijos, la palabra dice que Él nos escogió estando muertos en nuestros delitos y pecados. No calificamos. ¿Qué es lo que sucede? Estábamos muertos en delitos y pecados, y al Padre le plació, porque hubo placer en Él, escogernos y llamarnos. Es como cuando usted va al supermercado y empieza a elegir qué producto va a tomar y qué marca, se toma todo el tiempo y lo hace. Es de la misma manera cuando Él dice que nos escogió, que nos llamó, que nos predestinó. Hubo placer en el Padre, pero no debemos olvidarnos que dice que estábamos muertos. El muerto no opina. Nosotros siempre decimos: yo hoy decidí seguir a Dios. ¿Vos decidiste seguir a Dios? No, vos hoy, el día que levantás la mano, no es el día que decidí seguir a Dios o que decidí ser hijo de Dios. Ese día te estás notificando y te estás enterando que fuiste llamado, predestinado y escogido por el Padre. ¿Cuándo? Dice: desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos, ¿dónde? En Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. En la elección no tuviste participación. No te quiero desanimar, pero no es que yo decido seguir al Padre. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Esto es una elección soberana de Dios hacia los hijos. No vamos a hablar hoy del tema de la predestinación, porque ese es otro tema aparte que nos va a llevar mucho tiempo, pero lo vamos a tratar ese tema. Vamos a continuar hablando de lo que nosotros somos y poseemos. Pero al entender que nosotros somos escogidos por voluntad del Padre, nosotros tenemos que entender que no hay nada que nosotros hayamos hecho para que el Padre nos escoja. O sea, si vos crees que Él te escogió porque vos te portabas bien,
ya le erraste. Si vos creías que Él te escogió porque soy el que más lee, el que más sabe, el que más título tiene o el que más mejor apariencia tiene física, dice Dios me escogió. Por eso no tuviste nada que ver en la elección, no participaste. No hay mérito alguno en los hombres para llegar a ser hijos de Dios. Si no hay mérito alguno en los hombres para llegar a ser hijo de Dios, tampoco hay mérito alguno que te pueda hacer que deje de ser hijo de Dios. ¿Sí? El hijo pródigo, él no lo entendía, porque él dice, bueno, me voy de la casa y voy a pedirle a mi padre que me reciba, aunque sea como a uno de sus jornaleros. Porque él no entendía que él nunca dejó de ser hijo. A nosotros nos enseñan una verdad que no es verdad. Miren esto, nos enseñan. Yo no estoy de acuerdo que los jóvenes vayan al boliche, para nada, no estoy de acuerdo. No aporto a eso, no estoy de acuerdo que la gente peque, no, porque el apóstol Pablo dice pecado, fornicación, adulterio, ni siquiera se habla de esas cosas entre ustedes. No estamos haciendo de aplausos al pecado, no, pero note esto, le dicen al joven, porque alguna vez fuimos jóvenes todos nosotros, ¿no? Seguimos siendo. Y nos dijeron, no, pero más jóvenes todavía, y nos dijeron, mirá que cuando vayas al boliche y te metas al boliche, el espíritu se va a quedar en la puerta y te va a esperar, él no va a entrar con vos. Vamos a hacer algo más drástico, porque ¿te acordás una vez un amado del Señor, aunque usted no lo ve así, es un amado del Señor, un escogido del Señor, salía de un cine? ¿Te acordás? Salía de un cine, era un cine de películas para adultos, y él salió. Entonces, y de casualidad se encontró con alguien allá afuera que iba pasando. No sé qué era esa otra persona que iba pasando por ahí. La cosa es que se encuentran de frente y claro, él se sintió muy mal, se sintió avergonzado, pidió disculpas. Capaz que si nadie lo veía no pedía disculpas. Pero no es el asunto. El asunto es que nos enseñaron que vos, si entraste al cine, viste esa película condicionada para adultos y el Espíritu Santo te esperó en la puerta. Mirá si el Espíritu Santo te va a decir, anda, entra y yo te espero acá. No. Y mirá si al joven le va a decir, entra al boliche y yo te espero acá. ¿Sabes? Yo te voy a decir algo que no te va a gustar. ¿Sabes lo que va a hacer el Espíritu? Va a entrar junto con vos y va a ver todas las cosas que vos haces y no te va a dejar y no te va a abandonar. Y cuando vayas al cine para ver películas condicionadas, Él también va a estar ahí. Créemelo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que se une a Cristo, un espíritu es. Vos pensás que Cristo se une, se desune, se une, se vuelve a separar. Eso no es real. El Espíritu nunca jamás te va a abandonar. Por eso hay que entender. Y no dejamos de ser hijos. Hay que tener sentido, tener un sentido de pertenecerle a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios las 24 horas del día. Aunque vos muchas veces no lo puedas entender, le perteneces a Él y nunca más nos vamos a poder volver a separar una vez que somos unidos al Padre. Esto es como el café con leche. Nadie sabe dónde comienza el café, ni nadie sabe dónde comienza la leche. Y si quieres separar el café de la leche una vez que lo has unido, no se puede. Eso golpea mucho a lo que es la religión, ¿no? Porque para muchos es difícil creer o aceptar lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ponemos sus ejemplos así de que, te fuiste al boliche y ya no sos hijo, o dejaste de ser santo. Dice que Él nos santificó, ya somos santos, no porque hagamos cosas buenas o porque nos portemos bien o por todos los méritos humanos que yo pueda hacer, es porque Él quiso santificar. Ahora, seguramente alguien que está escuchando puede decir, entonces vos me estás diciendo que peque tranquilamente. No. Pablo dice que vamos a aprovechar la gracia para pecar sin freno, para pecar deliberadamente. No, en ninguna manera. Cuando has entendido lo que ha sucedido en tu vida, en agradecimiento a la gracia que opera en vos, vos decís, no quiero saber nunca más nada con esta vida de pecado. Es que la libertad en Cristo, que es la que vivimos nosotros, no es una vía al libertinaje, sino es una vía a vivir una vida en libertad. Justamente por eso dice que estamos libres nosotros de toda maldición. Ya no le pertenecemos al pecado, no practicamos pecado, eso ya no mora en nosotros, en nuestra naturaleza. Quería terminar el tema ese cuando yo decía recién de este hermano que lo habíamos, yo no lo vi, que había salido de este cine.
yo le decía un amado, un santo del Señor. Nosotros a veces pensamos que dejamos de ser santos cuando hacemos eso. Nosotros debemos entender que nosotros no somos santos por nuestras obras, nosotros no somos santos por nuestra buena conducta, por nuestros propios méritos. Nosotros somos santos y hechos santos por la obra perfecta de Cristo Jesús en el Calvario. Fue la obra perfecta de Cristo la que nos santificó, la que nos redimió, la que nos perfeccionó, la que hizo todo en nosotros. Es la obra de Cristo, no es nuestra obra. Nuestra obra siempre va a ser imperfecta, nuestra obra siempre va a tener fallas, va a ser a medias muchas veces. Nunca podríamos llegar a calificar, como dijo Soli, para alcanzar, la medida exacta para que Dios nos diga santo. Por nosotros mismos nunca podríamos. Entonces la obra... Por eso manda a su Hijo. Claro, es la obra perfecta de Cristo que nos hace santos. Nos santificó, y es tremendo porque dice, y nos glorificó. Que también otro día vamos a hablar de eso. Y habla del pasado. Nos habla de que somos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, ¿vos qué me estás diciendo? Vos me estás diciendo que uno que en este momento está tratando mal a su esposa, no hay que tratar mal a la esposa. No vaya a decir que yo dije sí, que no vale tampoco editar video y sacarlo del contexto al asunto, ¿no? Que lean, escuchen todo el video. Él está tratando mal a su esposa, este no es un santo. Este no es un amado del Señor. Mira, vamos a ver, cuando empezamos a leer la carta a los Corintios eran adúlteros, eran chismosos, fornicarios, metiche, de todo eran los más carnales en la iglesia primitiva fueron los Corintios. Y Pablo, cuando escribe la carta, dice a los amados, a los santos, a los escogidos. Y no, Pablo le está escribiendo a otro. No, le está escribiendo a esos carnales que nosotros conocemos, le escribe, porque Pablo lo está viendo como el Padre nos ve. Cuando el Padre nos ve en Cristo, porque nosotros estamos escondidos en Cristo, y cuando nos ve al Hijo, por eso nos ama. Esto es fuerte, nos ama igual que al Hijo. No me ama menos que a Jesucristo, me ama igual que a Jesucristo. Y me dio el mismo poder, la misma autoridad y el mismo rango de jerarquía que el Hijo. Es decir, no, eso es imposible. Nosotros, bueno, si vos no lo querés aceptar, ese es tu problema. No es mi problema. Nosotros tenemos el mismo rango, el nivel, jerarquía, poder y autoridad que nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es algo que lo decimos nosotros, lo dice Él. Él lo dice, Él lo escribió, Él lo dejó registrado. Por eso dice Romanos que fuimos conformados a la imagen de aquel que nos llamó. Nosotros estamos completos en Cristo. Y esto quiere decir, cuando el Padre nos ve al Hijo, no ve a otra persona. Entonces, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, él ve al Hijo en ellos. Por eso le dice a los santos, a los amados. Muchos hijos de Dios tratan de llevar una vida santa, una vida perfecta, una vida agradable al Señor, lo cual no es malo, por favor, no, eso hay que hacerlo, pero no es tratando de educar la vieja naturaleza. Nosotros siempre entendemos, el viejo hombre, nosotros siempre entendemos que cuando venimos a los caminos del Señor, lo primero que tenemos que aprender es una buena conducta. No, si vos querés aprender buenas conductas, tenés los centros de rehabilitación, tenés centros de terapia, tenés centros de autoayuda. Si sos gritón, hay centros de ayuda para los gritones. Si sos ladrón, también hay centros de ayuda para los ladrones. Vas y te cortan la mano. No. Ojo por ojo. Claro, no es una broma. Tenemos que entender que la vida de Cristo no es un cambio de conducta. No es cambio de conducta. Entonces, cuando los santos tratan de llevar una vida agradable a Dios y lo hacen con un cambio de conducta, y en el momento que no logran hacer la conducta que ellos quieren, se frustran y dicen, nunca lo voy a lograr, nunca voy a ser santo, nunca voy a agradar al Padre, nunca voy a llegar. Y ese es el primer error, porque no se trata de cambio de conducta. El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. Entonces, lo que nosotros tenemos que enseñar a los santos, a los amados, a los escogidos del Señor, es a manifestar lo que ya somos, la nueva naturaleza, y no a educar un viejo hombre. Lo que tenemos que hacer es ser educados en lo que ya somos. ¿Saben qué somos en Cristo? En Cristo somos Cristo. Porque tenemos la forma, la imagen, la semejanza de Él. Ahora, cuando dice imagen, está hablando de que tenemos la misma naturaleza, la misma esencia. Por eso cuando dice que Adán fue hecho a imagen, estaba hablando que estaba hecho de la misma naturaleza del Padre. Y cuando dice que
era semejanza, está diciendo que funcionaba como quién, como Dios. No dije que Adán era Dios, dije que funcionaba como Dios. Entonces los hijos de Dios, lo que primero que tenemos que aprender es a desarrollar nuestra naturaleza y no a educar una vieja naturaleza que es el viejo hombre, el cual ya fue muerto, sepultado, crucificado en la cruz del Calvario. ¿Qué sería educar la nueva naturaleza? Dame un ejemplo. Vos que estás en la iglesia, no fumes más, no, deje de fumar porque a Dios no le agrada. Y mientras está en la reunión se está aguantando las ganas. Claro, y cuando nadie lo ve, se mandó 2 paquetes de cigarros. Claro. Uy, ahora el tipo, como le dijeron que no tenía que fumar, y él fuma, se frustró porque no está obedeciendo. Y ya no es santo. Es que nunca entendimos que nosotros no somos santos por lo que hacemos, somos santos porque Él nos santificó. Entonces hay que fumar, José. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que muchas normas de una institución lograron frustrar a los hijos de Dios en vez de dejarlos fluir en lo que ellos ya son. Es como el perro. El perro por naturaleza, ¿qué es? Es perro. ¿Y vos al perro le tenés que enseñar a ladrar? No, él va a ladrar solo porque es perro. Y al gato, o alguno está intentando enseñarle a maullar al gato. No, en su naturaleza el gatito es gatito y va a maullar aunque vos no le digas. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. A los hijos de Dios vos tenés que enseñarles la palabra revelada, y tenemos que entenderla, y eso va a ir manifestando lo que nosotros ya somos. Fluye algo natural, es algo natural en nosotros. Entonces naturalmente la persona, en la medida que vaya teniendo identidad en Cristo, va a ir dejando de fumar, de tomar, de golpear a las mujeres, de hablar mal, va a dejar de chismosear, de tantas cosas va a ir dejando, pero no porque vos se lo digas, porque la religión hace eso, pone normas, reglas, y Pablo le dice ahí a los primeros creyentes, dice, ¿por qué no los dejan vivir tranquilos? Dejen que el Espíritu los guíe. No, que si los dejamos que el Espíritu los guíe, van a hacer lo que se les dé la gana. ¿Vos de verdad pensás que si el Espíritu te guía vas a hacer lo que se te dé la gana? No, si vos de verdad el Espíritu te guía, no vas a hacer lo que se te dé la gana. Mucha gente incluso tiene miedo a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Pero aparte muchas veces uno se sorprende porque el Espíritu mismo es el que te da la convicción y fluye naturalmente, y vos te asombras porque ya dejas de hacer ciertas cosas que hacías. Claro. Vos solo te encontrabas un día sin hacer lo que antes hacías, que era malo. En mi adolescencia me acuerdo que yo invitaba a compañeros que vamos a la iglesia, dice, está bueno lo que vos me hablás de la vida eterna y de Dios, dice, pero yo al ir a la iglesia voy a tener que dejar de fumar, de tomar, de ir al boliche, y todas esas cosas me gustan porque el pecado es lindo, no es que el pecado sea malo. No sé si te acuerdas, estábamos ministrando a una persona y nos pregunta a este señor, porque era un hombre, si podía tener 2 esposas, o sea, si podía estar con 2 mujeres estando en el camino del Señor. Entonces como que no se quieren perder de nada, digamos. Y bueno, está bien lo que sea el Señor, pero si Él me permite esto. Claro, te pone condiciones para seguir a Dios, pero si él estaría, si él hubiera venido, si hubiera dejado ser enseñado en lo que es la palabra, él iba a tener la convicción del Espíritu y solo iba a saber que ese nos permite tener un solo compañero o compañera. ¿Por qué mucha gente no viene a las congregaciones? Porque saben que hay un montón de normas, de reglas que ellos no quieren hacer. No quieren seguirlas. No, entonces vos lo que tenés que hacer, le permite el pecado a la gente. No estamos hablando de permitir el pecado, estamos hablando que vos tenés que traerlos y dejar que el Espíritu haga la obra, porque nosotros muchas veces creemos que somos el Espíritu, y la palabra dice que el Espíritu es quien convencerá al mundo de pecado, y a veces nosotros nos creemos la cuarta persona de la Santísima Trinidad y decimos, no, yo soy el Espíritu, yo lo tengo que decir porque no se lo puedo permitir. No, vos tenés que enseñarle la vida de Cristo en los santos, tenés que hablarle de Cristo, tenés que entrenarlos en la verdad presente, capacitarlos en la palabra de justicia, entrenarlos con una mentalidad de hijo, y en la medida que por decirlo así, el recién nacido vaya creciendo, él solo va a saber lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y no lo va a tener como prohibición, porque hablábamos que cuando uno le prohíbe cosas a la gente cuando nadie lo ve, hacen todo lo que total nadie lo ve. Vuelvo a aclarar, porque yo sé que después esto da para decir cosas que no se dijeron. Entonces permiten el pecado. No permitimos el pecado. Pero vos lo que haces al ponerle normas y reglas, lo estás reprimiendo.
en el pecado. Y es como el adicto, te droga y te va de mi casa. Entonces el otro está con una gana y no da más. Y en el momento que se fue de una boya, se drogó. En cambio, cuando vuelve a entrenar a la nueva naturaleza, uno dice, che, me da asco drogarme, me da asco tomar, me da asco pegarle a mi esposa, me da asco maltratar a los demás, me da asco hablar mal de los demás. Porque el Espíritu mismo te va a ir dando convicción de lo que vos tenés que hacer. Eso sería el despojo del viejo hombre. Del viejo hombre. Porque vos te vas despojando de la vieja naturaleza. Porque el drogarse, el robar, el hurtar, el matar, el mentir, un montón de cosas son frutos de la carne, pero del viejo hombre. Que Pablo lo habla en la carta a los Efesios, casualmente dice, despojado del viejo hombre, el cual está viciado en vuestra mente. Viciado, la palabra viciado sería como, traducido al castellano salteño, vieja mañosa. ¿Qué quiere decir? ¿Viste? Con una persona, con todo respeto a las viejas, a las mujeres jóvenes, vos hay gente grande que aunque le diga que no vaya por ahí porque no le conviene, el grande, como ya es muy grande, él, no, yo voy por ahí, bueno. ¿Sí? Entonces la mente es así, es una vieja mañosa. Vos le decís y ella va a tener algo que por sí. Por eso no es que vos tenés que educar tu mente. Tenés que arrancarte, tenés que despojar, porque el viejo hombre está en tu mente. Por eso Pablo dice que debemos renovarnos en el entendimiento de nuestra mente. Eso es lo que te iba a decir, porque si decimos que el viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo, entonces no está en nosotros, en nuestra naturaleza, porque ahora está la nueva naturaleza. Pero ¿qué es lo que quedó en nosotros? La mente viciada. La mente viciada. Ahora vamos a ver esto, por ejemplo, hablando un poquito más, ya vamos a cambiar de tema. Cuando hablamos de entrenar a los santos en una conducta moral. Yo había dicho que para entrenar a la gente en una buena conducta hay muchos cursos de terapia, centro de terapia, de autoayuda, para que vos puedas salir adelante como persona. Pero las congregaciones, las iglesias, o la iglesia, mejor dicho, del Señor no es para entrenar conducta, es para capacitar a ministros competentes del nuevo pacto. Porque siempre me acuerdo del ejemplo que pone Basilio Patiño, un apóstol que recomendamos que se lo escuche. Él dice, entrenar la vieja naturaleza es como cortarle los colmillos al lobo. Vos le cortás los colmillos al lobo y lo tenés en la casa. Pero cuando el lobo puede y te descuida, te va a dar el zarpazo igual y te va a comer la gallinita. Porque su naturaleza es ser lobo aunque le corte los colmillos. Entonces, nosotros nos hicieron no un cambio de mente. Nosotros creemos que la salvación es un cambio de conducta. La salvación es un cambio de naturaleza. Y lo que ahora nos queda es manifestar esa naturaleza. Es glorioso porque la palabra nos enseña, incluso el libro de Efesios, que somos participantes de esa naturaleza. Entonces, ¿cómo sería el tema? ¿No? Porque nosotros hablamos los santos, los amados, los escogidos, pero a la vez vemos que la gente no vive de acuerdo a eso. Bueno, la gente no vive de acuerdo a su santidad, no vive de acuerdo a su llamado, de acuerdo a que fue escogido porque no entendió quién es en el ámbito del Espíritu. Cuando uno entiende quién es en el ámbito del Espíritu, entonces desde ahí empieza a desarrollar lo que ya es en Cristo. Por eso Pedro dice, habiendo purificado o habiendo perfeccionado vuestras, miren lo que dice, vuestras almas. Y ahora es tremendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿Cómo vos purificar vuestra alma? Por la obediencia, pero ahora dice, mediante el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es tremendo, mira, dice, habiendo purificado, habiendo perfeccionado vuestras almas, por la obediencia es la que hace perfeccionar, pero no es la obediencia, no me drogo, no robo, no mato, no, esos son mandatos de hombre. Estoy hablando de la obediencia ¿a qué? A lo que está improntado en tu espíritu, a la voluntad de Dios. Y ahora dice mediante el Espíritu, o sea, no es mediante que David todos los días me taladraba que yo no haga esto, mediante que Soli todos los días me taladraba que yo no haga esto, que José me decía dejar de hacer esto, que sí que me decía no lo haga. No, dice mediante el Espíritu, es el Espíritu quien te va a dar convicción. Entendamos, en el ámbito del Espíritu somos perfectos, pero en el ámbito de lo natural estamos caminando a la perfección, a llegar a alcanzar lo que ya somos. Por eso es una paradoja, ser lo que ya somos, ¿sí? Ser lo que ya somos. ¿Qué somos? Somos Cristo. No estoy diciendo, él dijo que era Cristo. No. Estamos conformados a la imagen de Cristo, somos de la imagen de Cristo y tenemos la semejanza. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Perfecto. Bien, ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a seguir hablando del libro de Efesios, pero vamos a entender un poco que nosotros, al ser participantes de la naturaleza divina, portamos el Zoe de Dios.
la vida Zoe. A mí me encanta, yo tenía un amigo que decía, ¿por qué decís Zoe? Y bueno, porque me gusta. Le digo. El Zoe significa vida eterna, pero no es el vivir por siempre. Nosotros siempre pensamos que la vida eterna es solo vivir por siempre, no, la vida eterna es el ámbito donde Dios, es la vida de Dios que se desarrolla en los lugares celestes. ¿Se entendió lo que dije? Porque no sé si ni yo me entendí, creo que No, sí. El Zoe de Dios es la misma vida de Dios. Y a nosotros, cuando nos hicieron participar de la naturaleza divina, nos hicieron participar del Zoe de Dios, de la vida Zoe. La vida Zoe, quiero decir, es la vida eterna, pero también es más que la vida eterna, es la misma clase de vida que Dios tiene, es la misma clase de vida de Dios. ¿Cómo sería esto? Nosotros no tenemos una vida parecida a la de Dios. Tenemos la misma vida de Dios. Yo no tengo un poder parecido al de Dios. Tengo el mismo poder de Dios. No tengo... meter el lío diciendo eso. Claro, sí, lo sé. Siempre me meto el lío. Sí. Yo no tengo una santidad parecida de Dios. Tenemos la misma santidad de Dios. No tenemos un amor parecido. Nosotros tenemos el mismo amor de Dios. Por eso hay que entender que cuando nosotros estamos sentados juntamente con Él, estamos en el mismo nivel de rango y jerarquía que nuestro Señor Jesucristo. Portamos la misma naturaleza y la misma imagen. Esto fue invento del Padre, no fue invento de nosotros. Pero eso yo no sabía, José, a mí no me enseñaron. No, pero eso está en la Escritura. Vos lees clarito. El apóstol Pablo dice, hay un problema en los santos. ¿Cuál es el problema? Que los santos repiten lo que el pastor le dijo y el pastor repite lo que su pastor le sabía decir, pero nadie se toma la molestia de decir, che, vamos a ver dónde está en la Escritura, porque vos cuando le preguntás, no dice así. Y vos le decís, bueno, ¿y qué dice? Y no sé, bueno, pero ¿y de dónde lo sacamos? Mi pastor lo dijo. O alguien lo dijo. Pero mostrame dónde está. Y nadie te sabe decir. Y cuando le decís, no, pero mira, yo le... Pero después también tenemos la otra parte que te dan los versículos, pero mal interpretados. Mal interpretado, fuera del contexto. Claro, porque no se sentaron a leer y a estudiar lo que realmente está hablando ese versículo. Bien, es verdad, es muy importante leer y leer bien. Pablo dice... Porque tenemos el que escuchó de algún lado, pero tenemos el que lo respalda con las escrituras. Perfecto. Pablo dice, no sé si en Colosenses o en Efesios 3, él dice que si nosotros queremos conocer cuál sea el conocimiento de él, o sea, el conocimiento que él tiene sobre Jesucristo, dice, lo van a poder hacer leyendo. Leyendo van a poder entender. El asunto es que nosotros leemos y creemos que es que nuestro leer no es el mismo leer de ellos. Nuestro leer implica estudiar cultura, ámbito, en el tiempo en el que se hablaba, en la cultura de ellos. Acuérdense que Oriente y Occidente son muy distintas las culturas, los idiomas. Y además de eso, esto sucedió hace 2000 años atrás. O sea, hay muchas cosas que hay que estudiarlas para poder comprenderlas de una manera correcta. Si no se entiende mal. Entonces nosotros decimos, sí, pero yo leí y no entiendo. No, lo que pasa es que leer de nosotros vas a tener que profundizar, inquirir, indagar y escudriñar mucho. Y no te van a cansar 5 minutos todos los días para poder lograrlo. Tenés que estudiar, dedicarte a estudiar, a leer, para poder hablar con entendimiento, con el entendimiento correcto. Sabiendo que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, somos herederos de Dios y coherederos junto con Jesucristo. Somos doblemente herederos, por eso somos la congregación de los primogénitos. El primogénito heredaba una doble herencia. Vos hablaste hace rato que para poder entender todo esto hay que partir desde la cruz, que nosotros vivimos después de la cruz. Sí. Bueno, en la cruz se habilitó el nuevo pacto, en la cruz se habilitó la nueva naturaleza, por ejemplo. El tiempo de los cielos abiertos. El tiempo de los cielos abiertos. Es tremendo cuando dice, venga a la reunión, que vamos a orar y los cielos se van a abrir. Sí. Digo, discúlpame. Los cielos no se van a abrir porque yo vaya a la reunión. Los cielos ya están abiertos y no se van a cerrar, dice el Señor. No, lo que Dios ya abrió. Hay pastores que suelen decir, ¿no? Sí. Te voy a abrir el cielo. Bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero los cielos no los abre ningún hombre. Los cielos los abrió el Señor Jesucristo. Y Él dice, y no se van a cerrar. Por eso, nosotros no tenemos que hacer nada para que los cielos se abran. No tenemos que hacer nada para recibir la bendición. Pase al frente y reciba su bendición. Traiga su ofrenda que le vamos a bendecir. ¿Verdadero o falso? Falso.
falsos. Eso genera frustración, que es lo que yo te decía. ¿Estás en contra de las ofrendas, José? No, no estoy en contra de las ofrendas. Es más, la palabra nos enseña cómo dar, nos enseña de las ofrendas, y cuando lo hacen en una actitud correcta y de la forma correcta, que en otro momento vamos a hablar, vas a ver cómo se sueltan las finanzas. Pero yo, si no pude ofrendar, yo igual soy bendito. Claro que sí. Y yo tengo los cielos abiertos. Pero entonces, ¿por qué no me salen las cosas? Porque ahí tiene que manifestarse en el para tiempo. eso estamos hablando de entender el libro de los Efesios. Hay muchas cosas que nosotros hicimos, pero nunca nos funcionaron y nos frustraron. No dieron fruto. Nosotros hicimos muchísimas cosas, en lo personal hablo, y hicimos muchas cosas que hasta a veces dan vergüenza contarlas para conseguir una bendición. Y cuando vos un día decís, che, vamos a sentarnos a leer, vamos a ver si de verdad es esto, te das cuenta que muchas cosas que nos enseñaron no funcionan porque pertenecen a un pacto viejo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros vivimos en el nuevo pacto, en el pacto eterno, y tratamos de operar con instrucciones y cosas que se hacían en un pacto viejo, pero ese pacto viejo caducó. Yo sé que no me gusta mucho, cambiaron las leyes, pero cambiaron las leyes del pacto. Ahora vivimos en la verdad presente, que es la verdad vigente a este pacto, que no es lo mismo. Entonces, tratar de operar en un viejo pacto. Porque se confunden las verdades bíblicas antiguas, claro, digamos, que ya caducaron, no están en vigencia. Pero ahora quiere decir esto, mira, tratar de operar en un nuevo pacto, con un pacto que ya caducó, es como tomar medicamentos que ya están vencidos, no te van a hacer efecto, y por más que te tome el frasco entero, quizás te terminen haciendo mal. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, nosotros cuando vamos a terminar con eso, deje de pedir que Dios lo bendiga porque ya lo bendijo. Y que se abran los cielos porque los cielos ya están abiertos. Vamos a hablar de otro tema, ¿sí? Vamos, de lo mismo, pero en otro. Vamos a hablar, dice, a usted falta unción para servir a Dios. Y vos tenés poco poder. Y vos fe no tenés nada. Entonces la gente empieza a orar. Señor, dame fe, dame fe, dame fe. Y termina de orar después de orar y ve que no tiene fe. Entonces después otro dice, Señor, dame poder, dame autoridad, dame unción. Yo en lo personal era de esas personas que iban corriendo tras de los congresos, me gastaba hasta lo que no tenía para conseguir lo que ya teníamos. ¿Y no te tocaba el pastor que ministraba así? No, pero me gastaba hasta lo que no tenía. ¿Qué sucede? Es buscar la unción, buscar el poder, buscar la autoridad, buscar la fe. Es como buscar los anteojos que tenés puestos. Pues si alguien vio mi anteojo, y alguno dice, che, ahí lo tenés puesto. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Qué estás buscando cuando oras? No, que el Señor me bendiga, ya te bendigo. ¿Qué estás buscando cuando oras? Poder y autoridad. Él ya te dio poder y autoridad. ¿Qué estás buscando cuando oras? Estoy buscando unción. La palabra dice que todos somos ungidos. La palabra dice que todos tenemos poder y autoridad. Esto no es un privilegio solo para pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Esto es un privilegio de todos los que participan del Zoe de Dios, de la nueva naturaleza de Dios. E incluso cuando oramos, Señor, yo exijo la promesa tal, porque en Efesios tanto, porque en el Salmo tanto, porque en Mateo tanto, dice escrito, está ahí. Y nosotros, y el Señor dice, pará, si yo también sé lo que está escrito, no te olvides que yo lo dicté, yo lo escribí, yo dicté para que lo escriban. Entonces ya estaba escrito. Usted tiene que reclamarle a Dios las promesas. Por eso no tiene las promesas, porque no le reclama. Pelee por su bendición. Pelee por su bendición, reclame su promesa. Pero el apóstol Pablo dice, en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Traducido más exactamente sería, en Cristo todas las promesas fueron consumadas. En la cruz todas las promesas de Dios se hicieron realidad. Todas las promesas de Dios dejaron de ser una promesa, dejaron de ser sombra, dejaron de ser figura. ¿Para qué? Para convertirse en una realidad. Vivir en el antiguo pacto era vivir en la sombra, tipo y figura. Nosotros vivimos en el nuevo pacto, que no hay tipo, sombra ni figura, sino que es la revelación de la sombra, tipo y figura. O sea, la sombra, tipo y figura anunciaba a Cristo, y Cristo es la revelación de sombra, tipo y figura. Entonces, tratar de operar en un viejo pacto vendría a ser más o menos, un ejemplo también que lo aprendí de Lucas Márquez. Entonces, me acuerdo, dice, yo me voy de viaje y me llevo la foto de mi esposa,
Y estoy todos los días, qué linda mi esposa, qué linda mi esposa, qué linda mi esposa. Y bueno, cuando vuelvo de nuevo a casa, dice, está mi esposa y ella ya está lista, esperándolo a él para un momento de intimidad. Y él sigue mirando la foto y dice, qué linda mi esposa. Y mi esposa me mira y me dice, este es tonto, se hace. Yo estoy presente, no necesita la foto. Entonces el antiguo nuevo pacto es como, yo todavía sigo mirando la foto, ¿y cuándo irá a cumplir Dios? Y Dios dice, este se hace. Yo cumplí todas las promesas. Por eso Él dice, consumado es, está todo hecho. Si a nosotros nos queda un mérito de hacer algo, es creer que Él ya lo hizo. No nos queda otro mérito. Por eso la verdad presente es Cristo presente. Es Cristo presente. Resumido... ¿Y dónde es presente? En nosotros. Por eso Pablo dice, el lema de todo hijo de Dios es, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Es Cristo mi vida. ¿Cuál es tu vida, Solí? Y mi vida son los pajaritos. ¿Y cuál es tu vida, Cintia? Y mis hijos son mi vida. Mi vida son tus hijos. Mi vida es, no sé, lo que a vos te guste. Pablo dice, pará. Cuando Cristo, vuestra vida, ahora es Cristo tu vida. Por eso ya no vivo, vive Él. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y bueno, entonces es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahí hay otro tema para hablar cuando es Cristo tu vida, cuando es el Cristo impartido. Pablo lo dice, ¿no? Cuando le plació al Padre revelar a su Hijo en mí. Nosotros lo que tenemos que tener es el conocimiento de Cristo en nosotros. Como ya se nos está acabando la hora y no hemos podido concluir con todo lo que tenemos para decir, para cerrar un poco el tema, lo que nosotros debemos entender que en nosotros no se trata de que si tenemos más fe o menos fe, si tenemos más poder o menos poder, o más autoridad o menos autoridad, o si tenemos bendición o no tenemos bendición. Si nosotros ya poseemos todo eso en el ámbito del Espíritu, ¿por qué no lo podemos manifestar? Y no es porque me esté faltando algo. La palabra dice que estoy completo. Y no es porque esté orando o no esté orando. Hay mucha gente que ora muchas horas del día y después de levantarse de esas horas de oración sigue frustrado, sigue desanimado. El asunto es entender lo que nosotros somos. Por eso todas las oraciones apostólicas nunca fueron dale más fe, dale más poder, dale más autoridad, sino era Padre, abre los ojos de vuestro entendimiento. Señor, que les dé espíritu de revelación para que conozcan todo lo que ya se les ha concedido. Esas eran las oraciones apostólicas, que los santos puedan entender lo que ya se nos fue concedido y todo lo que somos en Cristo. Eso es todo por hoy y nos estaremos viendo pronto. Gracias.